Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de. Yo soy Angelo y el día de hoy estaré hablándote acerca de este juego que ves acá, Mark of the Deep. Y antes de hablar del juego como tal, quisiera hacer como una pequeña reflexión acerca de este tipo de juegos. Y es que para mí esto es un Metroidvania de vista cenital. Y es que si lo pensamos muy a fondo, debo decir que si ustedes recuerdan, por ejemplo, juegos como Zelda, el primero de NES, esencialmente eran juegos Metroidvania. Y realmente lo que cambiaba era la manera de la presentación. Pero no mucho más allá, porque en un juego como Metroid podías ir hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y esencialmente en un juego como Zelda era lo mismo, solo que como la vista era un poco diferente y bueno, podías, digamos, hacer las cosas de manera distinta. Pues bien, en los últimos años hemos visto un resurgir de los juegos Metroidvania, diría juegos como Silksong, como los Ori. Son juegos que están muy calados y que se consideran obras maestras, pero esos son juegos que son 100% Metroidvania en su estilo, ¿verdad? Pues bien, también últimamente ha salido lo que yo llamaría un nuevo estilo de juegos de este tipo, que son justamente estos de vista, digamos, cenital, donde se le agrega un poco más de complejidad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en juegos como Ori, etcétera, normalmente tiendes a ir hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Pero cuando utilizas un juego como este, que es el Mark of the Deep, tienes la posibilidad además de agregarle dos direcciones adicionales. Es decir, en vez de norte, sur, este y oeste, además puedes agregarle arriba y abajo, porque la vista 3D te permite eso, dándole así un poco más de complejidad a todo el asunto. Y juegos muy recientes que comen o viven de este estilo son juegos como Death's Door, que es un juegazo también, y otro que, bueno, quizás uno de los más conocidos es el Tunic. Todos estos juegos evidentemente beben de lo que fue Zelda inicialmente, Zelda juegos como A Link to the Past, pero por supuesto han evolucionado y los han llevado a nuevos niveles, ¿no? Entonces este Mark of the Deep, la verdad, es un juego de ese estilo. Es un juego como Dead Doors o como Tunic, ¿no? Y lo primero que salta a la vista en Mark of the Deep es su dirección artística. El juego apuesta por un estilo 2D dibujado a mano con un tono oscuro pero muy detallado. Los escenarios están cargados de personalidad, desde bosques malditos y ruinas sumergidas hasta cavernas iluminadas por hongos bioluminiscentes. Cada zona parece contar su propia historia visual. Obviamente el juego tiene una temática de pirata que, lejos de sentirse superficial o de adorno, está muy bien integrada. En este juego juegas como Marcus Rookie Ramsey, un corsario que se despierta solo en una isla maldita tras un naufragio, y a partir de ahí comienza un viaje que combina la búsqueda de su tripulación perdida con el descubrimiento de los horrores que habitan esa tierra. Acá no vamos a ver grandes cinemáticas, sino que la narrativa se va a ir construyendo a medida que vamos explorando y a través de las, digamos, claves que nos va a dar al entorno. Es un poco así como los Souls. Y hablando de Souls, pues el juego evidentemente tiene un estilo de combate bastante parecido en cuanto pues tienes que, sabes, tienes que esquivar, tienes que combatir. Y como los otros juegos que he mencionado, es un juego que no te va a llevar de la mano. El juego te va a dejar allí, te va a lanzar en el medio digamos, del juego, y tú vas a tener que empezar a descubrir por ti mismo todo lo que el juego ofrece. Muchos momentos vas a estar deambulando por un buen rato preguntándote si estás yendo en la dirección correcta. Evidentemente, como buen Metroidvania que se precie, lo que nos interesa aquí es encontrar el camino correcto, quizás esa habilidad que nos va a permitir encontrar zonas que ya hemos visto que no podemos acceder porque claramente nos falta alguna habilidad, y entonces de eso se trata el juego. Cada vez también que encontremos a un nuevo miembro de la tripulación, este nos va a dar ya sea pues conversaciones, pero también nos va a permitir digamos comprar elementos, mejorar armas, etcétera, etcétera, para que el juego pues cada vez se vaya haciendo más sencillo o más complicado según cómo lo veas. Lo cierto del caso es que es un juego que al principio se te va a hacer un poco pesado, justamente porque, como digo, es un juego que no te lleva de la mano. Y entonces me pasó muy parecido a como me había ocurrido con Tunic, donde pues por las primeras 2 horas realmente no sabía qué estaba pasando. Yo iba avanzando, pero siempre tenía esa incertidumbre, ese miedo de estoy haciendo lo correcto, voy por el camino que es, quizás aquí los enemigos son muy difíciles. Y claro, esto es evidentemente
algo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, esto es algo que vas a vivir con Mark of the Deep. Por eso es un juego al que le tienes que tener paciencia. Es un juego donde además al principio, como dije, por justamente estás nuevo, no sabes a dónde ir, vas a repetir muchas zonas, vas a pelear con los mismos enemigos una y otra vez, lo cual se puede hacer un poco pesado. Y esto también es algo complejo porque el juego no es fácil. Entonces al principio quizás vas a morir mucho, vas a tener que regresar a, digamos, a la zona de respawn y te va a tocar pasar de nuevo por todas las áreas que ya pasaste, haciendo que el juego quizás sea un poquito pesado. Pero si eres capaz de pasar esa barrera, te vas a encontrar con un juego realmente muy rico, tanto en combate como en exploración, como en habilidades, y que cada vez va a mejor. La historia es bastante interesante, aunque simple, ¿ok? Donde pues lo que estás intentando, como quien dice, escapar de esta situación o de esta isla maldita. También es un poco monótono al principio en cuanto a lo visual, porque es un juego que la verdad es muy similar en cuanto a tonos y colores inicialmente, aunque como ya dije anteriormente, pues tiene zonas de bioluminiscencia, etcétera, que le dan una diferenciación. Uno de los aspectos más sorprendentes, como ya he dicho, es el combate, que como he comentado tiene un sabor Souls-like. Los enemigos no son meros obstáculos, te castigan por descuido y aprender sus patrones es esencial para poder sobrevivir. Marcus, puedes usar varias armas y habilidades que vas desbloqueando poco a poco, lo que le añade variedad al sistema de combate, porque es que las habilidades que vas encontrando para explorar también las puedes ir utilizando para acabar con los enemigos. El parry, el dash y las marcas mágicas son claves en el enfrentamiento contra enemigos más fuertes. Y hablando de eso, los jefes están muy bien diseñados. Son grandes, intimidantes, con mecánicas únicas y una curva de dificultad bien medida, que no se siente injusta, pero sí bastante exigente. Como había comentado antes, Mark of the Deep no te va a llevar de la mano. Hay un mapa, pero la progresión está basada en la clásica estructura de Metroidvania. Por ejemplo, una de las primeras marcas que obtienes te permite realizar un salto con impulso en el aire, lo cual abre nuevas rutas, pero como dije antes, también te va a dar ventaja contra enemigos aéreos o en zonas más verticales. Así que lo que te puedo decir es que la verdad es un juego que a mí me ha gustado bastante. Es un juego que creo que si te gusta este estilo, si te gustó Tunic, si te gustó Death's Door, es un juego que te va a dar mucho juego. Está bastante bien. Los desarrolladores están escuchando constantemente para, digamos, corregir detallitos o quizás mejorar lo que es la progresión del juego o el balance. Y hasta ahora pues debo decir que es uno de esos juegos que voy a seguir jugando y que espero poder terminar. Yo desde aquí honestamente te lo recomiendo porque vale mucho la pena. Mark of the Deep, 100% recomendado.